¿verdad? Cómo empiezan ahora con los sistemas constructivos que hay. Dice, en una estructura debe concebir, satisfacer las siguientes condiciones mínimas. Ojo con esto. Vamos a ver si puedo ampliar esto. Creo que esta letra está muy pequeña, así que yo voy a tomar el... No, tiene muchos espacios. Vamos a ver. Okay. Voy a quitar esos espacios para hacerlas un poquito más grandes y quizá eso me permita también que ustedes lo vean mejor allí en sus monitores, ¿verdad? Sé que algunos pues no tienen la computadora como para verla, sino en sus celulares, así que estamos haciendo esto para que lo puedan ver de mejor forma. Entonces dice que una de las situaciones que debe de satisfacer, dice que debe de resistir las cargas externas aplicadas. Tiene que ser resistente. Cuando hablo de resistencia no significa que nunca vaya en algún momento a mantener sus propiedades, en este caso físicas, como una cara externa sin fisuras, ¿no? Lógicamente, cuando usted somete algo a cargas externas aplicadas, en algún momento pudieran haber algunas grietas, pudieran haber algunos cambios, pero que dice suficiente resistencia. O sea, que no vengan y a la primera aplicación de cargas externas, su elemento falle, explote, como es el caso del concreto, o haya un corte, si es el caso del acero. Suficientemente rígida para las deformaciones que se presentan estén dentro de un límite aceptable. Para el caso de los materiales, sabemos que cada uno de ellos tiene una curva que se comporta de acuerdo al esfuerzo y la deformación del elemento. Cada vez que yo aplico una fuerza aplicada, cada vez que yo aplico, perdón, una fuerza externa, se va a producir una deformación en mi elemento. Pero lo que quiero es que esas deformaciones estén dentro de límites aceptables, ¿verdad? En este caso lo podríamos ver con nuestras llantas, ¿verdad? Nuestras llantas llevan aire a cierta presión. Lo que queremos no es que cuando nosotros venimos y colocamos aire dentro de nuestras llantas, nosotros no queremos nunca que ese aire se vaya, pero eso no es posible. Va a salir en algún momento cuando el auto pase por un hoyo, por un bache, cuando por alguna situación un clavo lo perfore, pero ¿qué es lo que busca el que fabrica ese elemento del automóvil? Es que cuando usted pase por el bache, cuando usted, un clavito, se lleve ¿cómo se llama? Se inserte en su llanta, usted pueda seguir caminando por donde va y ya llegue de manera segura a un lugar y haga las reparaciones. ¿Me explico? En el caso de nosotros y de ustedes como arquitectos, lo que se busca es que hayan deformaciones, pero que estén dentro de un parámetro aceptable. ¿Me explico? Van a haber fisuras, está bien, pero que no a la primera se caiga. La resistencia y la rigidez dependen de las propiedades físicas del material, dimensiones y formas. Como les decía, el concreto y el acero sobre todo ahorita que estamos hablando del concreto, va a depender de la resistencia del concreto, el tiempo de curado, ¿verdad? El tiempo en el que se endurece, si vamos a, si vamos a como vamos a ver, a aplicar algún tipo de aditivo por el tipo de elemento que vamos a levantar, por el tipo de lugar, por el tipo de clima, también por la entrega de los proyectos, ¿verdad? Acuérdense que no es lo mismo hacer un panito y meterlo 2 minutos al horno y sale grandote y cuando usted ya lo pone en su mesa, se apacha, ¿no? Tiene que darle un tiempo, entonces tiene que tener límites aceptables, ¿verdad? La resistencia depende de la calidad de las gravas, en este caso de piedrima, no puede ser un piedrín que esté sucio, una arena que esté sucia, o el agua que usted va a usar para hacer la mezcla del concreto, que sea un agua sucia, ¿no? Tiene que ser, tampoco tiene que ser una agua desmineralizada, es demasiado caro, pero sí tiene que cumplir con ciertos parámetros.
la situación ambiental también tiene que ver. Eso, ¿verdad? Y el aspecto económico, que al final, miren, mucho de eso pasa por, uno quisiera siempre trabajar con aceros de alta resistencia, ¿cómo se llama? Concretos que a mayor edad, mayor resistencia, pero el billetío, ¿y saben por qué? Porque a pesar que esta es una parte que tal vez puede representar un, un 20, 25, 30% del proyecto, los acabados es donde lo matan a uno. Entonces a veces uno dice, bueno, el acabado no lo puedo negociar, ¿va? Porque es lo que mira el cliente, lo de adentro sí. Bien complicado eso, pero siempre nuestro criterio se va a crear. ¿Qué tipo de fallas con mayor frecuencia ocurren por las cargas mecánicas? En este caso, los movimientos externos. En este caso, vemos en el primero. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito más. Vamos a ver la de la derecha. Aquí tenemos que tenemos aquí. Tenemos un concreto deficiente en resistencia. ¿Por qué lo tenemos deficiente? Porque pues hubieron aplicación de cargas externas sísmicas y si ustedes se dan cuenta explotó y quedó expuesta la armadura de nuestro acero. Otra de las situaciones que puede pasar es deficiencia de estribos en la columna. Ya vamos a ver, esto es un elemento que me permite no solamente corregir situaciones de esfuerzos de corte, sino que también amarran las varillas de refuerzo, ¿verdad? Pero hasta eso yo debo de colocar bien, ¿va? A veces los albañiles con tal de trabajar rápido y se valora mucho eso, ¿va? Vienen y más o menos lo amarran. Hay que hacer un buen amarre. Eh, es importante eso. Cuando nosotros estamos haciendo un dimensionamiento para reforzar el concreto, lo que nosotros estamos buscando es proteger el elemento en los puntos donde va a ser exigido. Donde va a ser exigido porque se va a comprimir o porque se va a tensar. Esta es una viga. Tiene sus dos apoyos y normalmente si nosotros aplicamos cargas verticales, en este caso si yo aplico cargas verticales, mi viga va a tender en la parte central y al rostro de los apoyos a experimentar en esta parte un esfuerzo, un momento. Y dependiendo de la magnitud, del tamaño de mis cargas, si yo no refuerzo adecuadamente mi concreto, va a pasar esto. Van a haber fisuras. Entonces, para evitar, venimos y colocamos acero en esas partes, ¿verdad? Porque si no hubiera acero y solo hubiera concreto, nos vamos a dar cuenta en los videos siguientes que esa estructura va a explotar, va a colapsar. Y si hay gente en el segundo nivel, se me viene, ¿verdad? Este año, no sé si en la India o en algún lugar de esa región, hubieron algunos edificios que colapsaron. La parte estructural está bastante mal, sus códigos, y más que sus códigos, porque en todos los países existen normativos, la aplicación de los mismos. ¿Y eso por qué pasa? Por la corrupción. O porque yo quiero ganar un poco más de plata y si meto materiales que no sean de calidad, pues me queda más plata. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco es que usted no gane, pero para eso tiene que hacer un presupuesto. Entonces, yo tengo que reforzar aquí, tengo que reforzar en estas caras, que es donde los esfuerzos son mayores. Entonces, tenemos que colocar acero y hacer esa combinación. Eh, en algunas ocasiones, cabal donde le decía rostro, se pueden generar fisuras que pueden estar a 45 grados. Entonces, si yo solamente tengo acero de refuerzo, yo voy a necesitar también en un momento colocarle hierro y esos elementos que nosotros colocamos para amarrar los refuerzos longitudinales, pues se llaman estribos, ¿verdad? Tienen forma de cuadrados, tienen diferentes formas dependiendo el tipo de geometría de nuestro elemento, nuestra viga, nuestra columna, ¿verdad? Van a tener un espaciamiento que ya vamos a determinar en su momento cuánto y no debe llevar. Normalmente usted si ha pasado por una obra gris, se da cuenta que
hay un espaciamiento uniforme. Todas están a 10. No debería. ¿Por qué? Porque no se comporta de esa manera la vida. Y si usted se da cuenta aquí, ¿qué está pasando? Cuando hay una fisura a 45 grados, lo que busca este elemento es irse para este lado y la otra separarse. Entonces, cuando nosotros hacemos un amarre, lo que buscamos es mantener unido el elemento. Claro, podría fisurarse, pero eso es lo que buscamos. Acuérdese, si usted estira la colita que usa para agarrarse el pelo las compañeras, usted espera que después de estirarlo regrese. Esa es la labor. ¿Y eso cómo lo logro? Colocando el acero adecuado y dimensionándolo adecuadamente y colocándolo bien, como decía el ingeniero Mejía en su primera clase. Yo no nada más voy a colocar el hierro, ¿no? Cómo lo amarro, cómo lo anclo, respetando ¿cómo se llama? Los normativos, ¿verdad? De las longitudes de los ganchos y en dónde colocarlo. Entonces es bien importante eso. Aspectos de durabilidad. ¿Cuánto dura el concreto? Bueno, el concreto mal colocado por en resistencia y permeabilidad presenta excesos de aire interno. Entonces, normalmente es como un queso gruyere, ¿verdad? Con agujeros adentro, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Lo que tratamos de eliminar es es, eh, ese aire, ¿verdad? Por eso usted ve que cuando se vierte el concreto, normalmente hay un vibrador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vaya asentando la mezcla, ¿verdad? Eh, Usted bien podría echarle una cucharada a su café, ¿verdad? Hace un momento nos echamos un cafecito. Usted puede venir y echar cafecito, pero ¿qué hace usted? Lo mueve, ¿para qué? Para que la mezcla sea homogénea, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo le echo el café, el azúcar y me lo tomo? Lo mismo pasa para el concreto. Para un momento mi cámara. Como le decía, solo por aspectos de mejora que me está tirando ahí, que está un poco débil así. Entonces, es bien importante esto. Usted no es el que va a echar la mezcla. Eso lo va a hacer mixto lixto, si usted, ¿cómo se llama? Compra concreto puesto en obra, o lo va a hacer la cuadrilla si usted lleva la mezcladora y compra todo. Pero usted es el encargado o su encargado de calidad, su asistente, de ver que al menos todos los aspectos exteriores se cumplan. Porque podemos crear, dice, reacciones químicas entre el acero y el concreto, entre la humedad y los químicos. Y pueden pasar situaciones como estas, ¿verdad? Vean, ya se mira bastante negrito el concreto. Ah, este es Paco, este es el ingeniero. Eh, Vean cómo está aquí el acero. Se ve no solamente agrietado, sino se mira como anaranjadito oscuro, ya está oxidado, ¿verdad? Y eso debilita el elemento. Entonces, si en el momento, viviendo en un país altamente sísmico, las cargas externas van a estar al orden del día. Eso va a ir debilitando la estructura. Y claro, va a aguantar, pero tarde o temprano colapsa. Levantamiento en concreto por efecto de expansión de acero, originado por la corrosión del acero. Bueno, la corrosión se puede dar porque no cumplimos con los requerimientos, que era lo que es ¿verdad? La cantidad de recubrimiento, y eso de qué depende, no solamente de los normativos, sino donde usted está. No es lo mismo levantar una obra aquí que en el puerto. ¿Por qué? Hay sulfatos en el puerto, hay sales, entonces hay mayor corrosión. Ahí todos los elementos cambian. El tipo de resistencia al concreto, el tipo de recubrimiento, el tipo de aluminio, el tipo de pintura, cómo en este caso cubrimos los metales, ¿verdad? ¿Qué tipo de pintura aplicamos para mantenerla sin los sulfatos, ¿verdad? Porque de lo contrario tiende tarde o temprano a degradar. ¿Verdad? Entonces, esto es importante que evitemos a toda costa eso. Aquí podemos ver todos los espaciamientos, todas las situaciones de aire que mirábamos, ¿verdad? Miren aquí. ¿Ve? No hay una mezcla homogénea. Miren cómo esta parte de abajo. Miren ustedes. Cabe un retomba. Miren acá, nada de recubrimiento. Entonces todo eso se mira muy burdo. Alguien dice alatan, por no decir la palabra, pero pasa. Y en Guatemala, ay Dios,
no hay conciencia de muchas también de nuestra población. A veces el contratar a un arquitecto, un ingeniero, dicen, ala, ese se va a robar el piso. Y no, nosotros debemos de, cuando vendamos un proyecto, de trabajar de manera muy técnica. A mí me ayudó mucho eso. Hubo un tiempo en el que trabajé en una empresa, no estaba en el lado de, sí estábamos en el lado de la construcción, pero empezamos a trabajar mucho aluminio y vidrio templado. Y recuerdo que una de las situaciones que yo detecté es que todos vendían y presentaban una bonita cotización, presentaban bonitas hojas, logotipos y toda la vaina, ¿a ustedes? Pero yo decía, ¿y si yo vendo con parámetros técnicos? Pero para eso tengo que aprender. Tengo que saber de inercias, tengo que saber de cargas aplicables que generan el aire, cuáles son los usos de una ventana, qué tipos de diseños se adecúan, para qué sirve una ventana. No solamente sirve para que entre la luz, para que entre la claridad, no solamente es un elemento arquitectónico, básicamente también es un medio por el cual hay una ventilación cruzada y esa es una de las más importantes. Eh, y miren, empecé a vender. No era el vendedor, pero recuerdo que el vendedor me decía, mire, va a venir el ingeniero. Le decía, ah, bueno, entonces decía, ¿y por qué viene el ingeniero? Entonces le decía, mire, lo que pasa es que él está, con él usted va a negociar los costos. Conmigo yo le voy a explicar la parte técnica. ¿Cuál es la garantía que le estoy dando? ¿Qué no va a pasar? Y si pasa, ¿qué vamos a hacer? Entonces el cliente decía, mire, a mí nunca me vinieron a decir eso. Pero nosotros se lo decimos porque esto es lo que estamos. Si usted no quiere comprar, dele, ¿va? Cuando sintió la competencia ya estábamos en la nuca. Entonces empezaron a contratar ingenieros para acompañar y vender la parte técnica. Aquí vemos que, ¿cómo se llama? Los niveles de sulfatos, ¿verdad? Son muy altos, entonces no se ha ido picando de manera manual, sino que el mismo elemento del piso ha hecho que se... Y eso es porque no tiene un buen recubrimiento, la resistencia de nuestro concreto no es la adecuada. Ahora, te va a decir, bueno, pero ¿cómo yo lo sé? Hay que ir a la CI, ahí nos va a indicar qué tipo es el concreto, qué tipo de resistencia de concreto es el más adecuado cuando estamos nosotros en esos diferentes aspectos, ¿no? Incluso eh, concreto para frío. Si usted se da cuenta, los elementos constructivos. Yo ahora estaba viendo un programa de eh, cómo la tecnología ha ido avanzando. Han hecho carreteras en el Polo Norte, qué tipo de grava son las que usan. Ahora, miren ustedes qué interesante. Los sistemas constructivos son muy diferentes, un tipo de materiales. Entonces, eso es parte de lo que ustedes tienen que leer también como futuros profesionales, ¿verdad? Aquí vemos que si estamos en el puerto, en un lago, pues hay más exposición a los cloruros y a las sales en las aguas de mar. Por lo tanto, estos elementos tienen un mantenimiento también, ¿verdad? Usted no solamente, y esto es importante, no solamente va a diseñar un sistema, hay que darle mantenimiento. Eso es harina de otro costal. Pero no va a pensar, ahí está su casa, pues, y pilas 100 años. No, hay que pintarla, hay que, y tantas situaciones, va a revisar las losas y todo. Aquí vemos el descascaramiento del concreto ante la expansión del acero provocado por la reacción química de aceros y sales. Algunos errores de la construcción. eh, Miren ustedes eso, ¿dónde va a entrar el piedrín ahí? ¿Va? Hay algo importante, y eso creo que ustedes si no están conscientes, quisiera. Uno, yo estaba revisando los ejercicios que ustedes realizan para el dimensionamiento y creo que las primeras partes lo deben de tener claro. ¿Dónde pensaría yo que puede haber problema? Uno, a la parte operativa de los datos, que ahí, pues eso ya no pasa por lo que yo diga, sino la concentración de parte de ustedes a la hora de teclear en su calculadora los datos o a la hora en que están apuntando. Pero a la hora en la que ustedes tienen el área a trabajar del acero y buscamos el tipo de varilla, como que falta criterio para saber cuántas varillas yo debo de poner, porque yo puedo poner 8 varillas de 3/8, pero es demasiado. Hay un espaciamiento entre cada varilla, ¿verdad? Entre cada refuerzo. Entonces, en lugar de 3/8, podría subir a 5/8, que van a ser menos varillas, y puedo poner solo 4, quizá. ¿Me explico? Entonces,
Sé que eso pasa por la plata, pero en muchas ocasiones, a veces también es insalvable esa parte. La parte técnica siempre tiene que ir por sobre la plata, porque estamos jugándonos el pellejo, la reputación. Alargamiento de la variedad de acero por medio de dos fuerzas iguales actuando en sentido contrario. Esta no la logro ver bien. Esto es en el... aquí están en el Centro de Investigación de Ingeniería. Estamos en una máquina universal grande que hay ahí. No sé si todavía existe, yo creo que sí. Aparte, hace unos años trajeron una nueva, pero literalmente aquí tenemos una probeta. La probeta es una parte del material que nosotros utilizamos en nuestros proyectos que está bajo ciertas especificaciones y se somete a cargas. En este caso, el acero, pues se somete a tensión, que es donde nosotros necesitamos que trabaje, y cuando se somete a tensión, ustedes ven que en esta parte se está alargando, ¿verdad? Lo ideal es que pase eso y que después de haber sometido a esas cargas, el elemento regrese a su estado. Eso es lo que anhelamos. Bueno, ese es el comportamiento que normalmente nosotros vamos a esperar, ¿verdad? Aquí tenemos una deformación unitaria que tiene que ver con cuánto se está estirando y aquí tenemos la fuerza que estamos aplicando. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que yo aplico más fuerza, hay más deformación. Y va a llegar un punto en el que yo necesito que mi material trabaje. Yo quiero que mi material trabaje en este intervalo. Es la región elástica. ¿Me explico? Es cuando usted estira la cola que le decía la compañera, no hay ningún problema. Usted ya no la va a usar, regresa a su tamaño. Lo que yo no quiero es que el acero empiece a agarrar esta curva de la plasticidad, porque eso implica, aunque es lo último que quisiera, ¿me explico? Y que va a haber una deformación, un estiramiento, pero no quiero que llegue a un momento a este punto, el punto de falla. Porque cuando llega al punto de falla, pues lógicamente la barra se parte y si es un elemento estructural, pues si fuera una columna y llegara a pasar eso con los refuerzos, pues se va a caer. Si es una viga, va a colapsar, ¿verdad? Por el peso que tiene. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Solamente ir viendo. Eh, Diseño teórico de la mezcla de concreto. Fuente de la planificación según los requerimientos estructurales de la mezcla de concreto, aspectos de concreto endurecido, resistencia, módulo de elasticidad. Bueno, voy a admitir a una persona y después quiero hablar de eso también antes de terminar. Aspectos del concreto endurecido, resistencia, módulo de elasticidad, módulo de ruptura, MR, curado, permeabilidad, aspectos de concreto en estado fresco, trabajabilidad, mezclado, consolidación, tiempo de fraguado. Todos estos aspectos son importantes que yo los considere a la hora en la que voy a realizar un proyecto donde yo voy a trabajar el concreto reforzado, ¿verdad? Pongamos de 4,000, de 5,000. Puede ser que el de 5,000 esté muy bien y no haya ni una dificultad, pero puede ser que el de 4,000 esté bien con un acero que refuerce. Entonces yo me estoy jugando ahí la plata, ¿va? No se trata de sobredimensionar algo. ¿Cómo lo podríamos ver? Yo tengo una familia de 3, por decirle, ¿verdad? Entonces yo quiero una camioneta de esas de 12 pasajeros para mi familia. Sería útil. Es la que me va a servir para ir a todos lados. Estaríamos sobredimensionando. El hijo que tengo o la hija que tengo, ¿dónde se va a sentar? Se va a sentir sola, va a pensar que va en el bus del colegio. Entonces, ¿qué hago? Busco un auto que sea el adecuado para los 3, me explico. Entonces, tampoco voy a buscar uno de aquellos de 2 asientos, porque somos 3. Entonces, lo mismo va a pasar con el concreto y con el acero. Yo no quiero sobredimensionar algo, porque entonces me va a pegar en mis costos y posiblemente en el tiempo de curado. Pero tampoco voy a poner algo que esté muy limitado, porque entonces, aunque mis costos van a estar bien, la calidad del elemento que yo entregue no. Eh, Aquí va a ser importante que usted vaya también conociendo el tipo de agregados, el tipo de agua, que era lo que platicábamos, el tipo de cemento. ¿Verdad? En mi tiempo solamente existía cementos progreso, solamente existía mixto listo. Hoy en día hay un montón. Me acuerdo que
cuando estaba trabajando en Portales, empezaron a salir muchas. Ahí fue la primera vez que le quitaron el chance a Cementos Progreso. Entró Cemex. Cuando yo vi los camiones de Cemex, decía yo, no puede ser, les quitaron el chance. Y no, no les quitaron el chance, pero les quitaron un pedazo de pastel. Ahí empezó Cemex a meterse de lleno, le empezaron a aprobar, le dieron una parte del chance, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de saber muy bien. Hay algunos que, lógicamente, comprar con algunos distribuidores que normalmente yo conozco. Tengo un hermano que trabaja mucho esta área de los agregados. A veces le platico un poquito y hay muchos. Entonces yo le decía, vos, pero es muy caro con ustedes, hombre. Entonces me decían, no, hemos ido bajando los costos, hemos ido viendo cómo abarcamos el tema. Ustedes tienen que saber eso. Cuando vayan a dejar piedín, vayan, vean si el tipo de tamaño o lo que nosotros llamamos granulometría está dentro de lo que usted necesita. Hay normativos, sí, hay normativos. Eh, hay normativos para ¿cómo se llama? Eh, las características, sí, lo podemos ir viendo ahí en el ACI o en nuestras normas que compartimos, ¿verdad? La pasta que nosotros creamos para el concreto, pues debe estar bastante bien. Esto aunado a otros aspectos. Ciertas características que son importantes que tomemos en cuenta. Eh, Aquí vemos ya la composición. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos una buena mezcla, no solamente, aquí vemos que no hay ningún espacio, ¿verdad? Todo está nítido, ¿verdad? Vemos que la geometría fina llena el espacio que no llena el grande, las gravas grandes, pero igual hay medianas, entonces de eso se trata, ¿verdad? Una mezcla homogénea y lógicamente pues en un laboratorio se encargan de ir revisando el tipo de granulometría, ¿verdad? La última y nos vamos. Bueno, esto es para, bueno, muy temprano ahí que Maciel dijo, es que esa es una taza de té, hay frío. Bueno, eh, nosotros a partir de el tipo de piedrín, por decirlo así, podemos ir obteniendo de manera eh, así muy clara algún tipo de concreto, ¿verdad? Un concreto ligero, pues con piedra pómez, escoria volcánica. Esto es lo que hacían nuestros primeros maestros de obra, ¿verdad? Si ustedes ven, hay muros que están con piedra pómez y están ahí muy buenos, ¿verdad? Concreto ligero. eh, si usted quiere un concreto normal, pues ya piedra caliza, que es lo que normalmente nosotros trabajamos, granito, más o menos. Y si usted quiere un concreto bastante pesado, pues la magnetita es más o menos como una piedra, por decirlo así, de color grisita, verdecita, ¿verdad? Tiene bastante masa, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Materia orgánica en el agregado fino, ¿verdad? ¿Qué tan limpia está, ¿verdad? En la arena, ¿verdad? Es importante. eh, bueno, él está probando el agua, pero eso sí se hacía en mi tiempo. Yo tomaba agua de chorro, ahora ya no, ahora tomamos agua de chorro y nos morimos, nos da nuestra mebiasis grueso. Entonces, tenemos diferentes tipos de cementos tradicionales para uso general. No es necesario alguna propiedad especial en concreto. Eh, Precauciones contra el ataque de sulfatos, ya lo hay, ¿verdad? Eso normalmente sería en el mar, en los puertos, ¿verdad? Ofrece resistencia a edades tempranas, regularmente una semana. Esto es cuando, eh, por decirle, quizá en un puente, ¿va? Yo necesito que a temprana edad o a veces hay concretos que resistencias a más edades, ¿verdad? Yo necesito ese tipo de concreto allí, en ese tipo de elementos como un puente, ¿va? Donde yo necesito que cada vez sea más resistente. Aquí ofrecen, dice, ofrecer minimizar la tasa y la cantidad de calor generada en la hidratación, eso es importante. Se utiliza concreto expuesto a la acción severa de sulfatos, principalmente donde el suelo y el agua subterránea tienen concentración de sulfatos. Siempre el concreto va a estar expuesto a eso, entonces buscamos estrenos concretos. Y aquí pues están haciendo básicamente experimentos para determinar los ensayos de concreto. Eh, Están aplicando. Y todas las situaciones que nosotros podemos en un momento ir aplicando en el, en el concreto, ¿verdad? Reductores de agua, impulsores de aire, aceleradores, retardadores, ¿verdad?
eh, para control de hidratación, inhibidores de corrosión, reductores de contracción y todo esto. Bueno, recomendaciones para el concreto. Contacto con el concreto mortero, cemento, mezcla, ¿no? Puede causar irritación en la piel, quemaduras, o sea, si usted está con sus compañeros, no se vayan a echar cemento a eso. Hay que tener mucho cuidado porque trabaja con calor, ¿va? Si usted vierte concreto y pone una temperatura ahí, va a ver que para que se endurezca internamente genera calor, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado. Daños severos en los ojos, la exposición frecuente se puede asociar con irritación. Usted ve que muchos maestros tienen la piel muy, ¿cómo se le puede decir? No tersa como bebé, sino muy, se nota que ha estado trabajando en eso. El contacto con directo a través de la ropa puede ser tan serio como el contacto directo. Por lo tanto, limpie inmediatamente el concreto, mortero, cemento, mezcla de cemento húmedos en la ropa. Busque cuidados médicos. Entonces, esto es importante, ¿va? Ah, usted, pero el albañil, pero es que el albañil está ahí todos los días, él ya se fraguó. En cambio, usted y yo, de vez en cuando. Entonces, todas esas situaciones debemos de, ¿cómo se llama? Considerarlas. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Les voy a mandar, ¿cómo se llama? Unos enlaces donde vamos a ver, ¿cómo se llama? Unas pruebas y qué es lo que nosotros necesitamos y esperamos. Solo quiero ver un video, estamos por terminar con ustedes. Y este sí lo quisiera ver con ustedes porque es una de las situaciones que queremos evitar en los proyectos que ustedes realicen o en los proyectos donde por alguna situación ustedes se desenvuelvan. Aquí nosotros estamos viendo que tenemos un cilindro. Este cilindro es una probeta, le llamamos. La probeta no es más que una muestra del concreto que nosotros vamos a trabajar. Este es, en este caso, sometido a fuerza de compresión, ¿verdad? En la parte de arriba y en la parte de abajo hay dos mordazas que van comprimiendo. Entonces ustedes van viendo cómo es que el momento va cediendo. Aquí tenemos ese mismo, ¿cómo se llama? Cilindro y de manera lenta, miren cómo va pasando. Entonces yo no quiero que pase eso. Cuando ustedes diseñen, no queremos que pase eso. Si hay un temblor, yo no quiero que explote la columna, que explote la viga, que explote la losa. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, básicamente lo que yo busco es que de una u otra manera pasa cuando el concreto todavía tiene cierto... ¿Verdad? Esto es importante. Yo no quiero entonces que el concreto falle de esa manera. ¿Y qué hago para que no falle de esa forma? Primero, busco los materiales óptimos, las resistencias óptimas. Y tercero, refuerzo adecuadamente, en este caso, ese elemento para que en ningún momento yo vaya a tener ningún inconveniente. Entonces, eso sí es importante que ustedes lo tengan presente y lo consideren, ¿verdad? Ya por situaciones de tiempo, estamos casi llegando a la hora. Eh, Quisiera pedirles algo. Esto es por seguridad de todos. Todos tenemos un correo institucional y es parte de lo que vamos a enviar con las normas. Todos deben de entrar con correo institucional. En esta ocasión yo dejé entrar a dos compañeros con correos que no son institucionales. No voy a dejar ingresar con esos correos. Ustedes tienen que ingresar con sus correos institucionales, porfa. Eso es bien importante, es por seguridad de ustedes, porque puede hacer que venga alguien que no sea del curso, ¿verdad? Y, y pues genere, bueno, hasta a
A este nivel, pues ustedes son personas mucho más serias, ¿verdad? No esperaría yo a alguien que esté molestando, a alguien que esté creando caos, pero no voy a dejar entrar a nadie con correo que no sea institucional. Eso es por seguridad de ustedes, ¿verdad? Segundo, recuérdense que tiene que llenar asistencia. Yo no envío, ¿cómo se llama? Una lista de asistencia. Utilizo una aplicación que automáticamente está monitoreando cuántos de ustedes están en la sesión, cuánto tiempo estuvieron, cuándo empezaron. Entonces es bien importante que usted esté, lo que yo le decía. Si usted todo este proceso dice que aburrido, ya lo sé, nosotros debemos, si estamos acá es porque queremos aprender. Yo tengo una manera de explicarlo, mis compañeros tendrán otra. Tratamos. Hoy hubiera querido ya empezar un ejercicio, o al menos empezarlo, pero vamos a un ritmo. Yo también estoy ahorita tratando de ir aprendiendo los timing con toda esta información que para mí también no es nueva, pero la forma en la que está organizada, pues sí, ¿verdad? Los tipos de temas. Entonces, vamos avanzando de esa manera y pues espero que juntos vayamos aprendiendo, porque eso es lo que se necesita, aprender. Entonces, el día de mañana vamos a, ya considerando estos elementos, ya voy yo a trabajar eh, concreto, armado. Voy a generar una viga. Esa viga va a tener ciertas características, va a estar apoyada en columnas y va a ser sometida a una carga. Al ser sometida a una carga va a experimentar esfuerzos de corte, momentos, y entonces yo necesito reforzar esa viga para que no produzca ninguna de las situaciones que vimos, que explote o que el acero corte, ¿verdad? Eso sería, y pues primero Dios, nos vemos por aquí mañana a la misma hora. Estoy a la orden. Hoy enviaré una información un poquito más clara de mi nombre, o ya solo lo escribí allí. Y recuérdense, la vía oficial para cualquier duda, cualquier comentario, es el correo. Eso nos queda eh, como una evidencia y pues vamos para adelante, ¿verdad? Recuérdense de las fechas importantes. El día lunes, dentro de 8 días, creo que es dentro de 8, lo quiero ver, así dentro de 8 días ya tenemos nuestro primer parcial, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando, primero Dios. Mañana quiero hacerles una consulta, ya que el día miércoles tengo un inconveniente y ya hoy ya no me da tiempo. Mañana se los voy a platicar y platicamos y llegamos primero Dios a un consenso. Si alguien tiene alguna consulta última, por favor, estoy a la orden. Y si en caso no, pues también háganmelo saber para estar ya más tranquilo, porque